buenas tardes. Estamos con Fernando Pedrosa, que es un amigo, pero además es investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra Política Asiática Contemporánea, ¿verdad? Ahí voy bien. Así es. Y es doctor en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca. Lo tengo aquí para preguntarle un tema viejísimo y nuevo, todo el tiempo, que es Hong Kong. ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, estamos a mediados de junio del 2020 y Hong Kong vuelve a ser tapa de todos los portales de noticias por una nueva ley que aparentemente está diseñada directamente y unilateralmente en Pekín, pero antes de entender qué pasa hoy en Hong Kong, primero que nada te quiero preguntar, ¿qué es Hong Kong? ¿Cuál es la historia reciente de Hong Kong? Ok. Bueno, ¿qué es Hong Kong hoy? Empezando por hoy, Hong Kong es parte de China. Esto es legalmente Insoslayable. así, sí, y reconocido por la comunidad internacional. Ahora bien, también como producto de la historia, Hong Kong tiene un estatus especial, diferente al del resto de China. Se llama región administrativa especial. ¿Mm? Son dos, Hong Kong y Macao, son los dos lugares que tienen ese régimen. Ese régimen está organizado por una suerte de acuerdo entre China e Inglaterra, en que estas características particulares de Hong Kong van a seguir hasta el año 2047. Cuando Inglaterra le devuelve los territorios que tenía ocupados a China, hace un acuerdo y dicen, bueno, yo te lo devuelvo, pero vos no vas a hacer de esto un país comunista, sino que vas a esperar hasta el 2047, y en el 2047 vas a poder recién tomar el control total. Vas a tener algunas cosas, por ejemplo, la defensa y las relaciones exteriores las maneja China, y lo que vendría a ser, no tiene más gobernador como tenía en la época de los ingleses, tiene una jefa ejecutiva, que es Carrie Lam, que es electa por un sistema indirecto. De 1.200 personas votan, que son empresarios, Votan por sindicatos, votan corporativamente, y un sector que es minoritario a partir del voto popular. Se eligen delegados. Lo que está haciendo China en este momento es acelerar el proceso que debía finalizar en 2047. ¿No? Empezar Te a tomar... pregunto, voy un pelito no, voy unos 100 años antes. Porque esto venía, digamos, de los 2047 vendrían a ser los 99 años, digamos, primero estaban los 99 años que vencieron en el 97 del siglo pasado. Exactamente. ¿Cuál fue la diferencia ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la diferencia de estatus de Hong Kong ahí? Bueno, vamos un poco más atrás entonces. Digamos, esa parte de Asia corresponde a lo que todos conocemos como la colonización, ¿no? Que Claro. los países europeos tomaron diferentes sectores de Asia, de África. Inglaterra tomó la parte de Hong Kong luego de la guerra del opio, una guerra que mantuvo con China. Por diferentes motivos tomó primero lo que se llamó Hong Kong a partir del Tratado de Nankín, se quedó con esa parte, una vez que derrotó a los chinos. Y después que los volvió a derrotar en otra guerra, se quedó también con Kowloon, otra de las partes Claro. en que está. Y después, aprovechando un momento de fortaleza británica y de debilidad china, que venía a perder una guerra con los japoneses, firmó un contrato. Este contrato lo firmó por 99 años en 1898. 1898 es un año muy especial, es el año también entre la guerra española norteamericana, en el cual Estados Unidos se queda con Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas, con Hawái, no sé, que va a ser la única experiencia colonial de Estados Unidos, Filipinas. Entonces Inglaterra hace un convenio en 1898 para quedarse con todos los territorios, los que tenía
bajo mando colonial y los que firmó el contrato finalmente. Entonces dijo, bueno, yo en 1997 te voy a devolver estos territorios. Y entonces, para 1982, un año también paradigmático para Argentina, y que tiene que ver también con esto, se junta Margaret Thatcher con Deng Xiaoping para hablar qué hacer en el 97, qué van a hacer en los años que quedan, los 15 años que faltaban. Margaret Thatcher, un poco envalentonada por el triunfo que venía de tener en la guerra, intentó estirar el contrato. Más allá del 97. Claro, yo te firmé hasta el 97, pero negociemos que me lo vas a dar una cantidad de tiempo más. Y Deng Xiaoping, que ya en ese momento China ya estaba en una posición más fortalecida y de crecimiento, le dijo, de ningún modo me la vas a devolver cuando corresponda, cuando firmamos, ¿no? Que es finalmente lo que los ingleses van a hacer. Hay otra pequeña ciudad llamada Macao, que está a manos portuguesas, en las mismas condiciones. En el 97 se devolvió Hong Kong, en el 98 creo se devolvió Macao. Ambas ciudades forman parte de esta frase que tuvo Deng Xiaoping, una nación, dos sistemas. Porque teóricamente convivían en estas dos ciudades un régimen capitalista, una democracia representativa, independencia judicial, la prensa, etc. Thatcher no tenía opción de no devolver. No tenía opción legal y no tenía opción tampoco... geopolítica, digamos. Sí, de fortaleza geopolítica. Además, como vos recordarás, China era un aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría. Importante, por eso, sí. A pesar de ser un partido comunista, tenía una disputa histórica con la Unión Soviética, claro. Y fue muy importante la ayuda de los chinos en Vietnam, en Camboya, bueno, en toda su zona de influencia, ¿no? Entonces tampoco se iban a pelear con China por, la verdad, en términos territoriales, un espacio muy pequeño que en ese momento no les parecía tan interesante, ¿no? Está bien. Bueno, te interrumpí entonces porque quería ir un poquito para atrás, pero me decís, bueno, esto tendría que terminar en el 2047... Pekín está medio apretando el acelerador. Y sí, a ver, a mí me parece también, en un artículo que escribí en Infobae, ponía si Hong Kong y Taiwán podían ser la Cuba de China. Sí, me encantó ese artículo. ¿No? Es decir, un país que va a ser un país hegemónico mundial, gigante, enorme, ¿qué costo le implica aceptar tener una islita como Taiwán o un territorio chiquito como el de Hong Kong? Digamos, pegado a su propio territorio, aliado a las potencias occidentales, y ¿qué costo es más grande? ¿El costo de tomarlas o el costo de aceptar que vivan ahí, ¿no? Y yo creo que China está tomando algunas definiciones importantes al respecto, que es Hong Kong va a ser de China. Va a ser de China. ¿Y Taiwán pensás que corre? Me estoy saliendo totalmente del guión. Pero ¿Taiwán pensás que corre algún riesgo o no? Ya está más protegido. Convengamos que Taiwán, digamos, se establece no en los parámetros de los que estábamos hablando, sino después de la guerra civil, ¿no? Sí, Taiwán tiene el problema de no ser un país reconocido por la comunidad internacional, o por lo menos por la gran mayoría, porque hay 15, 20 países que sí lo reconocen. Yo no podría predecir el futuro. Yo creo que si se soluciona violentamente el tema de Hong Kong, no va a ser un buen antecedente para pensar el futuro de Taiwán. Me parece que la comunidad internacional, por otra parte, va a tener que aceptar que pase en Hong Kong lo que quiera China, pero en Taiwán me parece que la situación también jurídica es diferente, ¿no? De todas maneras, lo de Hong Kong también genera muchos problemas a países como Argentina, como España, porque si uno admite que Hong Kong pudiera ser un país independiente, independizarse de China, podría admitir que también lo haga las Islas Malvinas, que lo haga Gibraltar, que lo haga Cataluña, claro, que lo haga cualquier Francia misma, muchos países asiáticos. Entonces generaría un precedente para la gobernabilidad global muy difícil de sostener, ¿no? Entonces yo por eso creo que la suerte de Hong Kong está mucho más difícil, porque básicamente la comunidad ya entendió que pertenece a China, y en ese sentido
Bueno, China, no sé, si mañana Cornejo quiere ser declarado rey, va a ser el una Mendocexi. monarquía absoluta de Mendoza, bueno, tendría derecho la democracia argentina a decir, no, ustedes no pueden tener un rey, porque un rey absoluto está mal, es de la época medieval. Son temas No se complejos. reconoce Hong Kong, claro. Son temas complejos, ¿no? Porque efectivamente muchos pensamos también que, bueno, que hay cierto derecho a la autodeterminación y que las sociedades puedan decidir cómo se quieren organizar, pero también hay un orden mundial que excede a lo que cada uno de nosotros pensemos, y me parece que hoy hace que la situación de Hong Kong sea muy difícil y muy compleja, porque además vos sabés que hubo elecciones el año pasado, a fin de año, en noviembre, para elegir estos cargos locales, que son los que entran luego a votar a la jefa ejecutiva, y pasaron dos cosas muy importantes. Una, un fuerte crecimiento de la participación electoral, pasó del 45 al 71%. Al 70 y más o pico menos. por ciento, sí, es impresionante. Y en segundo lugar hubo un triunfo rotundo, absoluto, masivo de los candidatos pro democracia. Y yo creo que esto también está generando muchos problemas, porque vos imaginate una sociedad que a esta altura del partido también construyó identidades diferentes a la China. Claro. Como Taiwán también. En Taiwán ya hay una identidad taiwanesa. También hay una identidad china u otras, pero quiero decir, gente que ya varias generaciones viviendo de determinado modo, con determinadas organizaciones y posibilidades, y ahora eso se le cambia rotundamente, ¿no? Entonces me parece que eso va a generar un conflicto social muy importante, que yo creo que China pretende reprimirlo directamente, no darle otro lugar, ¿no? Porque además me parece que la discusión es muy, muy diferente, ¿no? ¿Puedo decir lo que quiero o no? Antes de entrar en la ley actual, creo que era del 30 de junio, te quería consultar el antecedente, porque tenemos el antecedente del movimiento de los paraguas, o sea, la sociedad hongkonense de alguna manera viene palpando esto y viene generando, como bien decías, muchos anticuerpos. Posiblemente sean inútiles, pero los viene generando. Entonces, tenemos desde hace ya un par de décadas, más o menos, movimientos de resistencia, ¿no? Al avance de Pekín. Sí, bueno, efectivamente, China, más lentamente al principio, empezó a hacer algunos cambios. Intentó cambiar el sistema electoral, que era indirecto, pero cambiarlo también hacerlo más restringido. Pero digamos que la piedra de toque, lo que levantó la gran protesta, la última, fue la ley de extradición, ¿no? Porque esto significaba que si vos ibas a una concentración, a una marcha, a pedir cualquier cosa, te podían arrestar y juzgarte en territorio chino. Claro. Eso implicaba que, bueno, la justicia de Hong Kong es un sistema más parecido al que conocemos nosotros, ¿no? Pero más eficiente que el nuestro, es decir, con independencia de poderes, autonomía, sos inocente, hacemos lo contrario, tenés derechos, bla, bla. Si a vos te juzgaban en China, pasabas a ser juzgado con las reglas chinas, lo cual muy posiblemente implicaba que a todos aquellos que protestaran y fueran arrestados terminaran sus días en una cárcel china. No quiero hacer una similar, pero para que veas el efecto, es como cuando a los narcos los llevaban a Estados Unidos, que ellos sabían que de ahí no iban a salir nunca más, porque las reglas eran totalmente diferentes el caso, pero quiero decir, la idea de sacar a alguien de su lugar para juzgarlo en otro lugar donde sabe que no va a volver nunca más, ¿no? En el caso de Estados Unidos había garantías y todo, obviamente, pero quiero decir, para tener una especie de... Era un cambio de estatuto de las reglas de juego enormes. ¿Esto estaba dentro del marco del acuerdo con Thatcher? ¿Esta modificación de la ley de extradición? No, efectivamente, el acuerdo con Thatcher es que hasta el 2047 no se movía nada. Y va a seguir así como está, ¿no? Entonces, digamos, la ley de extradición fue lo primero, lo que preanunció la nueva ley de seguridad, que sí ya... Que yo te diría que la ley de seguridad es muy amplia, flexible y poco detallada en muchas cosas, con lo cual le da mucho margen de maniobra al poder, ¿no? Entonces, contaban en los medios una anécdota de una persona que salió con un cartel a favor de los chinos, y la policía no vio lo que decía el cartel, lo agarró y se lo llevó, ¿no? Entonces, la ley te da
muchas posibilidades para que el poder político, en este caso el poder de los chinos, que manejan también las fuerzas de seguridad, entonces pueden hacer lo que quieran. Exacto. Para entonces ponernos en contexto y entrar en la ley de seguridad, a fin del mes pasado se dictó una ley, yo no sé si estoy haciendo bien el paralelismo, pero vendría a ser algo similar, me suena como a la ley antiterrorista, una ley de límites bastante difusos, en los cuales la posibilidad de detener a alguien por manifestaciones, que va absolutamente, digamos, contra la libertad de expresión y contra la libertad de protesta, implicaría que cualquier persona puede cometer cualquier delito, digamos, juzgado de manera muy arbitraria. ¿Por qué pensás que China utiliza este momento del mundo para implantar esa ley? Bueno, en primer lugar, es como vos decís, China considera que son terroristas los que están trabajando en diferentes sentidos, por la independencia, por mantener el sistema actual, por algunos cambios diferentes, ¿no? Los considera terroristas y por lo tanto es como una ley antiterrorista en un sentido amplio, pero va más allá también porque permite cambiar contenidos escolares, permite cambiar libros, sacar libros. Vos pensás que en Hong Kong hay acceso libre a Internet, cosa que vos en China no tenés, ¿no? Entonces hay cambios importantes, ¿no? Así que repetime que me perdí la pregunta. Te preguntaba por qué pensás que China, en este justo momento de la historia del mundo, en la mitad del confinamiento mundial, por la pandemia, antes del 47, en este contexto histórico, decide implantar la ley de seguridad. Porque puede. Porque puede. Yo creo que me parece que ahí también, me parece que ahí Estados Unidos está pagando también el costo de lo errónea de su política hacia Asia en la primera etapa del presidente Trump, ¿no? Es decir, mientras la política de Obama y Hillary había sido mucha presencia en Asia para frenar a China, mucha presencia diplomática, política y económica, sobre todo, ¿no? Financiando mucho a los gobiernos asiáticos. La política de Trump fue una retirada, sobre todo el primer año y medio, cuando incluso él renuncia al acuerdo transpacífico, se retira de todo eso y quedan un montón de países en manos de China, ¿no? Y China fue muy inteligente, ahí el presidente Xi lanzó su iniciativa de la Franja de la Ruta, que justamente tenía como sentido, hoy estoy usando muy mal las analogías, pero voy a usar otra analogía, como una suerte de plan Marshall, ¿no? Pero que tenía que ver con avanzar financieramente, financiando grandes obras de infraestructura en muchos países que tenían graves problemas y que la salida de Estados Unidos de ese lugar no les dejó más opción que terminar cerrando con el vecino, ¿no? Entonces yo creo que tanto en China hay una en Asia hay una consolidación del lugar de China. Me parece que necesita también terminar de resolver la cuestión de su patio trasero. Vos acordate que Estados Unidos vivió en el siglo XIX, fines del XIX, principios del XX, una cosa similar, ¿no? Terminar de definir las fronteras de lo que va a ser tu país, porque evidentemente si estás pensando en un futuro que puede ser conflictivo, no le podés dejar a Estados Unidos ninguna base posible de donde tener armas o financiar a tus enemigos. Entonces tienen que terminar de reformar eso, por eso también están en conflictos con la India, por la zona de Cachemira, y por eso también están en conflicto con algunos países del sudeste asiático por el tema del mar de China, ¿no? O sea que China está en este momento afrontando un proceso, me parece, de resolución de sus problemas limítrofes y políticos, geopolíticos cercanos, y lo hace de diferentes maneras. Y me parece que en Hong Kong está utilizando su faceta más agresiva. Claro, sí, como de afianzar de alguna manera el imperio. Antes de seguir preguntándote sobre la importancia de la ley de seguridad y lo que va a pasar con la ley de seguridad, ¿cuál es la importancia geopolítica de Hong Kong?
El mundo. Y tiene mucho, yo diría dos muy importantes. La primera es un centro financiero muy importante, ¿no? No sé si estuviste alguna vez en Hong Kong, No, es desgraciadamente. un lugar muy, muy, muy bonito, pero a la noche, una de las cosas que los turistas van a ver van al río a ver toda la ciudad iluminada, ¿no? Los grandes edificios de todas las multinacionales y de todas las empresas, y son cuadras y cuadras y cuadras de grandes rascacielos, todos iluminados con múltiples empresas de todo el mundo. O sea que es un lugar muy importante, siempre fue una entrada de Occidente al mercado chino. Claro. O sea que diría que tiene una importancia económica de primer nivel. En segundo lugar, sí, geopolítica, claro. Es como Cuba con Estados Unidos. Si vos ponés Claro. un misil ahí, llegan no en 5 minutos, llegan en 3 minutos. Bueno, con la diferencia de que nunca se quedaron con el manejo de la política de defensa, ¿no? Salvo, no sé, salvo que haya bases secretas. En el caso de Taiwán sí ahí tienen otro, Claro, bueno, otro problema. Pero si Hong Kong fuese un país independiente, ¿no? Tendrían unido a su propio territorio, a su frontera, un país complejo, digamos, ¿no? claro. Porque China tiene relaciones complejas, por ejemplo, con Vietnam. Ser comunista no te implica ningún tipo de necesidad de ser aliados. Así como están peleados con la Unión Soviética, están muy fuertemente peleados con Vietnam. Y han tenido enfrentamientos armados hasta hace pocos días, ¿no? Claro. Entonces, China también tiene sus problemas que tiene que ir resolviéndolos, y me parece que Hong Kong va a ser la parte más débil del hilo, y ahí va a terminar aplicando una política más fuerte, quizás más Más agresivo. gradual. Claro. Sí, quizás ahora va a avanzar fuerte y va a pasar un poco el tiempo y después va a avanzar de vuelta. Creo que me parece a mí que Hong Kong no tiene otra salida, y creo que los ingleses lo vieron claramente cuando le dijeron, muchachos, los 3 millones de hongkoneses pueden venirse a vivir a Inglaterra, cosas que obviamente no va a pasar, pero que fue un gesto de impotencia. Decir, mira, lo único que puedo hacer es decirte, venite para acá, ¿no? Ahí hay Así que tres tipos de respuestas internacionales. Está efectivamente la del estatus, que no sé si está concedido ya el estatus como de refugiado de los hongkoneses hacia Gran Bretaña. Los movimientos que está haciendo Canadá en estos días también, y Taiwán, ¿no? sí, te agregaría uno más, Estados Y Unidos. Estados Unidos, sí, obviamente como... Sí, Taiwán también abrió una oficina para ver los taiwaneses que quieren ir a trabajar, a enseñar o a comerciar, pueden ir. Ahí es otra historia. Estados Unidos sacó la ley, una ley por la democracia en Hong Kong o algo así, que hace un poco lo que Estados Unidos hace habitualmente, que es complicar el clima de negocios con el país que castiga y ponerle restricciones de los viajes a funcionarios del gobierno. Yo creo que eso también es por la galería, porque China no necesita que Estados Unidos haga negocio con Hong Kong si se va a apropiar de eso, ¿no? Y sí, y Canadá, pero quiero decir, en cualquiera de los casos me parece que son políticas reparatorias, Claro. ¿no? Como diciendo, mira, ya está perdido Sí, un poco esto, bueno lo que vos estabas diciendo, es como, bueno, está bien, ya fue. ¿cómo te ayudo? ¿No? Me parece que es así. Pero como está tan loco el mundo y tan cambiante, uno no puede asegurar muchas cosas, ¿no? Todo parecería indicar que va a ser así. ¿Qué posibilidades hay? Vos conoces más a la sociedad hongkonense. ¿Qué pensás que pueden hacer? Mira, yo tengo algunos vínculos, conozco gente allá, la gente que está en contra de esto es gente muy comprometida. Algunos se fueron, pero la mayoría se va a quedar. Y a mí me parece que se vienen momentos muy complejos, ¿no? Momentos muy, muy complejos. Para hacer otra mala analogía, podemos pensar en Checoslovaquia y Hungría, Claro. ¿no? Te iba a decir, estás hablando directamente de lucha armada, estás hablando de un levantamiento. Va a depender del grado de velocidad que le imprima a China esto, ¿no? La inteligencia del gobierno chino. A ver, tampoco es fácil lo que tiene por delante China. Yo creo que el presidente chino en los últimos años ha basado su liderazgo global en propuestas
de un mundo pacífico, organizado tras el comercio, con un discurso bastante más de libre competencia, por lo menos en su discurso, que el de Trump, que era un discurso más proteccionista. Entonces también para él, para la pretensión de credibilidad, es importante cómo resuelva el tema de Hong Kong. Puede ser fuerte, puede ser agresivo, pero va a tener que ser dentro de ciertas normas internacionales, no puede ser Tiananmen tampoco, ¿no? Entonces, justo te iba a decir, ¿qué pasa si es Tiananmen? y yo creo que China se mete en un brete que es innecesario. Me parece que China tiene la oportunidad de ir avanzando, empujando, porque el 2047 es como el precipicio. Después de eso ya no hay más chances de nada. Quizás China pudiera temer que en el 2047 nadie sabe qué va a pasar y le quisieran cambiar las reglas del juego y pretende llegar a ese momento ya con la casa en orden. Sí. A mí me parece que China puede hacerlo, pero me parece que no tiene margen, le abriría mucho frente de conflicto, y me parece que, si bien ahora da un golpe fuerte con la ley de seguridad, me parece que va a ser más gradual el proceso. De todas maneras, en un sentido único, me parece a mí, ¿no? No creo que haya otra vía que no sea ir a donde estaba planificado, que en 2047 o antes Hong Kong va a ser una provincia, un estado, no sé qué le va, qué estatuto tendrá, de la República Popular China. Sí, a mí quiero seguir hablando de la ley, pero todo el tiempo se me ocurren preguntas porque es tan interesante el tema y hay muy poca gente que entienda, pero me llama la atención la fecha de la ley justo en el momento en que está estallando el conflicto limítrofe con India, justo en el momento que está tan tan opinada su comportamiento respecto del coronavirus y de cómo se trató y su relación con los organismos supranacionales. O sea, me sigue haciendo, no llego a entender la idea de poner el 30 de junio la ley de seguridad justo, no sé, un par de semanas después de los enfrentamientos tan conflictivos, por ejemplo, en la frontera con India, ¿no? Mira, yo te diría dos cosas tal vez. Lo primero es que el Partido Comunista Chino no tiene una decisión unánime con respecto a qué hacer. Hay sectores más blandos, sectores más duros. Claro. Y esto me lleva, China no es Venezuela. ¿Sí? Venezuela es una dictadura de un grupo de gente que tomó el poder, unos arribistas, les gusta la plata, les gusta vivir a costa de los demás y toman el poder y se quedan ahí y liquidan al que se opone. Eso es Venezuela, digamos, ¿no? China es otra historia. China es un país largamente milenario, con fuertes tradiciones filosóficas, intelectuales, donde el liberalismo político no ha transitado por sus ciudadanos. Tiene una historia particular, tiene fuertes debates internos también filosóficos acerca de la democracia, acerca de cómo gobernar. Es un tema complejo. Yo siempre, cuando doy charlas, a veces siempre digo, vos pensás que con Estados Unidos nosotros compartimos la raíz religiosa, un alfabeto, una región, una tradición constitucional, política, el mundo occidental, y a pesar de eso Argentina nunca se conoció con Estados Unidos. Nunca, siempre hubo una relación, sobre todo de parte nuestra, a partir del prejuicio, sin conocer, porque además Estados Unidos es un lugar de múltiples dimensiones, facetas. Ahora imagínate con China, ¿no? Donde no compartimos ni la religión, ni el mundo simbólico, ni el alfabeto, ni nada. Entonces, para poder entender qué va a ser y qué no va a ser China, hace falta a un conocimiento un poco más profundo sobre sus mecanismos de toma de decisiones, cómo funciona la sociedad. Yo creo que si nosotros pensamos que China es Venezuela y aplicamos como esas categorías rápidas, que para Maduro es muy claro, cometemos errores, ¿no? Porque no vamos a entender qué está pasando ni ahí ni en el resto de los países, ¿no? Y esto me parece muy, muy importante porque hay muchos de estos países donde no hubo ningún contacto con el fenómeno liberal, ni siquiera con el fenómeno populista. Es decir, con la idea de sujeto que tiene derechos innatos, ¿no? Derechos humanos.
Entonces, no estamos hablando de una camarilla que tomó el poder y se quedó para hacer negocios. Entonces, es algo mucho más complejo y me parece que requiere de los gobiernos latinoamericanos y de las universidades y de los think tanks poder generar un estudio profundo, porque de otra manera vamos a desconocer todo lo que pasa y, por supuesto, entonces no podemos ni anticiparlo, ni entenderlo, ni nada, Claro. ¿no? Ni convivir con eso. Claramente. Bueno, y volviendo al tema, se dicta la ley de seguridad que implica, como bien decías, una serie de restricciones a la libertad, sobre todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, y con la posible injerencia, digamos, en el poder legislativo, que creo que esto estaba cercenado hasta dentro de unos cuantos años, y una posibilidad geopolítica de que haya un proceso migratorio o no, esto no lo sabemos, porque precisamente por lo que decías, pero está la ley, ya está, ya hay gente detenida, ya se produce esta nueva impronta del gobierno chino sobre Hong Kong. ¿Cómo sigue? Mirá, yo te había hablado antes de las elecciones del año pasado. Esas elecciones también marcan una ruptura porque en determinadas condiciones ganaron tantos delegados los pro democracia que podrían llegar a ganar la elección indirecta en varios escenarios, ¿no? Entonces, ese es un tema que también está ahí latente para cuando haya que renovar el mandato del jefe ejecutivo, ¿no? Entonces, me parece que también eso habla un poco de la oportunidad de la ley. Y en segundo lugar, por el tema de las movilizaciones, ¿no? Que son, Claro. en primer lugar, exponen mucho también la situación a nivel global, y pensar que también es un lugar pequeño, ¿no? Geográficamente, es un lugar construido para arriba, como Singapur, ponele. Entonces también apunta a darle un corte de raíz a estos procesos de movilización que en Asia son muy característicos. El tema de las movilizaciones populares contra los gobiernos o por cambio de sistema son propios de la cultura política asiática. Entonces, no en China. No en China. No, Entonces me parece que también busca de alguna manera controlar eso y también controlar la injerencia de terceros países en la política interna, ¿no? Porque de alguna manera también el funcionamiento de ONGs, de prensa, el manejo financiero sin control, también hace que, porque tampoco seamos ingenuos, ¿no? Hay muchos intereses dando vuelta, entonces también está Occidente muy presente en el lugar, y China eso lo considera también una injerencia en su propio territorio, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay una necesidad de empezar a poner orden en eso de a poco, y creo que, bueno, por lo que yo conozco también a la gente de la resistencia democrática, es gente bastante organizada, es gente bastante convencida, es gente muy inteligente, gente que ha usado la tecnología para la autoorganización, para autocuidarse. Entonces me parece que lo que sí auguro que va a ser gradual, va a ser violento y va a ser en un solo sentido. Me parece que la Ley de Seguridad Nacional solo está mostrando, está marcando el camino, ¿no? Está diciendo, mira, ya está, vamos para ahí. Me parece, dudo que haya alguna intervención externa que pueda impedirlo, ¿no? Bueno, la ley tiene entre sus múltiples características, todas de terror, tiene una respecto de los extranjeros, ¿no? Como que también están considerándolos cualquier información brindada, no sé si se pronuncian respecto de la prensa, pero bueno, la China, la prensa, parece que es un tema menor. La posibilidad de que puedan tomar, juzgar a extranjeros que estuvieran difundiendo información y demás. Eso podría llevarlos a un conflicto internacional, que creo que podría ser quizás lo que dilate un poco. Bueno, pasa que tendrían que ser, eso sería un poco fuerte, ¿no? Eso, por ejemplo, si vos y yo estuviéramos haciendo campaña brutal contra China, supongamos, y yo mañana viajo
a Hong Kong o a China, yo podría ser arrestado por esta ley. Me parece que es una ley que bueno, no creo que China cometa el error de hacer algo así en estos momentos, ¿no? Porque sería tirarse un tiro en los pies, básicamente. Pero sí, la ¿Sería tirarse un posibilidad tiro en los está. pies? ¿No sería un pequeño costo más dentro de lo que vos estás diciendo? Y depende de la nacionalidad del extranjero. Claro, sí, si es cualquiera de nosotros, sería un pequeñísimo Si es un costo. norteamericano, si es Claro, un alemán, un francés, un español, bueno, no sé, tendría otros costos, ¿no? Si es alguien de Nepal, supongo que no. que no. Pero de todas maneras, bueno, me parece que estamos recién empezando a ver esto. Sabemos cuál es el camino, sabemos más o menos cuáles son los marcos temporales y recién estamos viendo las primeras etapas, ¿no? Va a ser muy importante lo que decida hacer la comunidad internacional, pero me parece que en ese sentido China está como tiene el derecho internacional de su parte, en un sentido, ¿no? No para violar los derechos humanos, sino para reclamar ese lugar como si fuera propio. Vos estás diciendo respecto de su posibilidad de manejo dentro de los organismos internacionales. O Sí, claro, y además, lo decís en general, que digamos que los sí, en acuerdos y las general, también para modificar las normas legales internas. Tiene la potestad legal para hacerlo, ¿no? Va a ser muy difícil, me parece, revertir esa situación, ¿no? Porque cuando se firmó el convenio con Gran Bretaña, Gran Bretaña decidió que tenía un fin y se devolvía. No, en realidad esa zona nunca debió ser de Gran Bretaña como primer lugar, ¿no? Pero bueno, los hongkoneses tendrán la oportunidad, yo supongo que va a ser difícil que esta generación y la que viene se adapten a vivir de una manera tan diferente. Supongo que también los chinos son más de largos plazos y también de mirar sí, esto un plan más largo. perspectiva, donde, bueno, empiezas a formar generaciones, bueno, que sean más chinas. De hecho, también existe una gran cantidad de gente que quiere unirse a China, no es que son todos pro democracia, ¿no? Sí, también en Taiwán existe eso, ¿no? Hay gente que quiere vivir en este mismo régimen que ahora y gente que le gustaría vivir también fusionados a China. Son situaciones complejas y hay de todo, ¿no? Pensemos que en Asia, en general, todo lo que tiene que ver con lo étnico, lo religioso, con los vínculos étnicos Tradicionales, sí, tienen sí. mucha importancia, ¿no? Entonces yo creo que sería un error pensar que todos en Hong Kong quieren lo mismo. Está No, bien, bueno, pero vos estabas hablando, por ejemplo, de una participación electoral mayoritariamente, digamos, en sí, pro-democrática, y pro-democrática. también hablo de una participación corporativa, que son muy importantes también, ¿no? Eso te iba a preguntar como para ir cerrando, porque los intereses económicos, financieros en Hong Kong son enormes. ¿Eso qué sería? ¿Vos ves una posibilidad de migración masiva de corporaciones, de empresas? No, en principio me parece que no. Bueno, vos viste que en China hay un montón de empresas Sí, tal trabajando, cual. no sé por qué sería diferente. A mí me parece que esto, para dejar abierto, me parece que el enfrentamiento de la Guerra Fría entre comunistas y anticomunistas, capitalistas o liberales, como quieras llamarlos, dejó algunas enseñanzas para el grupo derrotado, ¿no? Los soviéticos dijeron a Gorbachev: mira, tenemos que agarrar la democracia, tomarla, pero dejar el socialismo, dejar la economía socialista. Y eso les produjo un quiebre total, ¿no? Los chinos, los vietnamitas dijeron: mira, lo que hay que agarrar es el capitalismo. La democracia la podemos dejar, eso es un delirio de Gorbachev. Nosotros, digamos, lo que vamos a agarrar es el capitalismo. Y creo que se está construyendo que el nuevo rival del capitalismo Sí, de las liberal, democracias abierto, liberales con el sistema capitalista vendría a ser el es el sistema capitalismo de capitalista. Estado, Claro. ¿no? Entonces me parece que ambos son capitalistas, ambos han tomado. Es cierto que el capitalismo, Te yo la creo que en discuto sí, esa un poco. hay muchos debates, ¿no? Pero al respecto, porque incluye muchas cosas. Hoy por hoy es bastante capitalista, no sé si qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero
o por lo menos va a tomar el capitalismo, quizás lo reforme, quizás le ponga otras cosas. El capitalismo en sí requiere dosis de libertad, aunque sea para la elección de lo que vas a consumir, aunque sea. Siempre, y ahí se te filtran otras cosas. Y hay que ver también qué pasa con las clases medias chinas, y bueno, hay mucho que ver todavía, ¿no? Pero me parece que la discusión va a venir por ahí. Aquellos países que toman el capitalismo y tratan de sacarle el contenido de la libertad individual y de la democracia, y aquellos que no. Y me parece que esto está planteando, me parece que está reconfigurando un nuevo escenario mundial donde Venezuela podría entrar tranquilamente en ese sistema que te estoy mencionando, como muchos países de Asia, como muchos países de África. Entonces me parece que es lo que hay que empezar a mirar como posible forma Bueno, ahí se me ocurre para la próxima, ¿no? Pues, digamos, pero es muy interesante de las salidas de los mecanismos políticos no democráticos, de los países que están en mecanismos políticos no democráticos, si es lo mismo, por una cuestión de ideología, de tradición, de cercanía y demás, pensar una salida africana o centroamericana o sudamericana a la forma vietnamita o a la forma china, ¿no? A la forma asiática. Sí, bueno, hay países intermedios también. Si vos ves a Malasia, Singapur, son países que también tienen una tradición de democracias no competitivas, claro, en general, pero de sistemas parecidos. Se les llaman regímenes iliberales o regímenes autoritarios competitivos, ¿no? sí, Que se adaptan el también. neologismo iliberal me encanta, me parece de una Bueno, elegancia. es así, y entonces también marcan una posibilidad diferente a lo que es Vietnam, ¿no? O a lo que es China. Claro. Así que bueno, habrá Raro que pensarlo seguir. para casos como Venezuela o como Nicaragua. Bueno, me parece, no me entra en la cabeza, pero quizás es mi limitación. Eh, Volviendo al tema que nos, digamos, como para cerrar, ¿hay futuro en Hong Kong? Em, bueno, futuro hay siempre, Bueno, esperanza hay sí, siempre. A mí me parece que las opciones de los grupos prodemocráticos de Hong Kong están cada vez más reducidas. Y las opciones chinas son bastante amplias. Así que me parece que en base a ese diagnóstico uno podría pronosticar que el futuro en términos de continuar como está me parece difícil. ¿Sí? Que no hay muchas perspectivas. bueno, para la próxima nos quedan millones de cosas. Cuando quieras. Laos, la frontera con India, Taiwán, bueno, nos queda todo Asia, que es tan chiquitito que... Mm. Y que además va a este, ser el espacio para el 2030, 2050, va a ser el espacio económicamente más poderoso, con 5 o 6 países entre los 10 más importantes del claro, mundo, ¿no? Así que, sí, 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 quiero sin agregar duda, una cosa más, sí. que también la decadencia del mundo europeo, ¿no? Es también un poco la decadencia de esta idea democrático-liberal, si querés, ¿no? Entonces me parece que también ahí la caída de Europa como espacio geopolítico de primer nivel, que era determinante en los organismos internacionales, en la forma de generar una opinión pública internacional o de liderarla, me parece en ese sentido esa Europa clásica que ya ha dejado de existir, o que está muy, muy reducida en su importancia, también impacta en esto y abre lugar a otras formas de pensar las cosas, ¿no? El mismo Boris Johnson, Trump, Macron, todas de formas diferentes. Me parece que no hay una identidad única para también decir, bueno, mira, frente a modelos más iliberales, hay un modelo único, fuerte, consolidado, intelectualmente sólido, con experiencia de gestión. Bueno, todo está muy, me Bueno, parece, claro, si nos ponemos en perspectiva, ¿no? Sin estar tan en la coyuntura, aunque si lo pensás hace 3 días, Macron acaba de cambiar su gabinete haciendo un giro, digamos, separándose de lo que podría ser Italia o España o la misma Alemania. Es cierto que ya el bloque europeo no funciona como tal, pero si nos ponemos en perspectiva, sí, hay
una caída, una retracción de la influencia del bloque europeo como un dictado moral y económico importante. Da para pensarlo y en ese sentido, fuera de todo tipo de conspiración, el que no me entra en la cabeza, no se me ocurre, pero el coronavirus ha hecho estragos y a futuro va a hacer estragos superiores en Hispanoamérica y en el bloque europeo, que ni siquiera los podemos calcular hoy. Y ahí, ¿cómo te parece que queda China? A mí me parece que esto, lo que vos estás planteando, requiere abrir una discusión que nadie quiere abrir, que es la cuestión de la gobernabilidad global. Es decir, ¿cómo se va a gobernar este mundo? Vamos a discutirlo. Después de la Segunda Guerra Mundial se discutió, se definió, y eso funcionó durante una gran cantidad de años. Hoy no funciona más así. Entonces, mientras no funcione un orden global, el que tenga más fuerza, por no ser un grosero, el que tenga más fuerza va a determinar las reglas de juego. Entonces, y mientras sigamos así, bueno, va a ser así. Ahora, necesitamos algún orden democrático, global, liberal, que permita que los países convivan democráticamente o convivan entre ellos sin matarse, sin imponerse, con ciertas reglas, ¿no? El reaseguro que fue el principio, digamos, de la constitución de la Unión Europea y de la post-Segunda Guerra, ¿no? La idea de tener... Claro, pero pasa que, de hecho, yo creo que tanto Europa como Estados Unidos tendrían que plantearse la formación de no quiero decir un frente común, una persona muy viejo, pero de acuerdos comerciales mucho más consolidados entre ellos para generar un mercado también que le ponga algún tipo de competencia a la potencia asiática, ¿no? Y ahí también podría América Latina jugar un papel, ¿no? En ese tipo de alianzas económicas más fuertes. Pero todo hoy me parece que marca un resurgir del nacionalismo, y eso, para pensar las cosas globalmente, siempre lo complica, ¿no? Porque todos los actores tienen como un solo interés, que es el propio, y solo el propio, y me parece que mientras no haya algún interés de parte de Estados Unidos más fuerte, ¿no? De presentarse como una potencia que tiene un interés global y que quiere liderar un proceso global, y que intenta reconstruir con cambios, con nuevas visiones, refrescado, como vos quieras, ¿no? Pero de alguna manera de plantarse más allá de somos América y nos interesa lo nuestro y el resto, bueno, pase lo que tenga que pasar. Eso me parece que es lo más funcional al avance de los sistemas no democráticos. Está bien. Bueno, me quedaron millones de temas, así que la seguimos para la próxima. Sí. Muchas gracias, Fernando, por esta charla, súper interesante. Y bueno, nos vemos en la próxima, te comprometo. Buenísimo. Chao, chao. Chao.